Un feliz sábado, qué bueno estar con ustedes en un día sábado de invierno. Unos hermanos cuando entré a la iglesia me preguntaron, ¿qué te pasó? Que estás rojo, estás quemado. Bueno, ese es el sol de mediodía caminando por las calles del sur de República Dominicana. Estábamos en un proyecto misionero y también de asistencia social con la conferencia del Gran Nueva York, una región bastante seca y al mismo tiempo próxima a Haití. Es interesante ver el flujo migratorio que hay hacia esa región y todos los checkpoints, los controles que hay, tratando de controlar el flujo migratorio de Haití hacia la República Dominicana. Así que gracias a Dios estuvimos llevando asistencia social a todas esas personas que se encuentran en el extremo sur de la República Dominicana, y por las noches dirigiendo semanas de evangelismo. Me tocó estar en el distrito misionero de Tamayo, y más allá de Tamayo se encuentra Ubillas, y más allá se encuentra Vicente Noble y toda esa linda región. Así que durante las noches estuve predicando, llevando la palabra de Dios, y al finalizar todas esas noches tuvimos una linda ceremonia bautismal donde 41 personas decidieron seguir a Jesús, entregaron su vida buscando paz, buscando esperanza. Así que una vez más ya estamos por aquí, por el frío de Nueva York. Damos gracias a Dios porque estuvo cuidando a cada una de las personas que estuvieron involucradas en este proyecto misionero. Es interesante que hay bastante control policial, bastante control militar por toda esa zona. Así que gracias a Dios todo salió bien y continuamos ya preparando lo que se viene para el año que inicia. Estamos ahora en una época donde vamos cerrando el año y vamos pensando, vamos planificando, proyectando lo que se viene para el año siguiente. Así que vamos a de esta manera empezar con el estudio del día de hoy. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a empezar contando algo que pasó hace un tiempo atrás con mi familia. Resulta ser que mi abuelo materno, ya cuando se acercaba sus horas finales, ya cuando estaba en lo último, él pidió que todos sus nietos estuviesen presentes. Llamó a todos sus nietos, así que ahí se acercaron todos sus nietos, y cuando empezó a dirigir la palabra, él se refirió a su casa, la casa que él tenía. Él mencionó: hoy les voy a decir qué va a ser de esta casa que he construido, de esta casa que he comprado junto con mi esposa, junto con la abuela de ustedes que ya falleció hace mucho tiempo. Esta casa será para mis dos nietas. Y todos nos quedamos, wow, ¿y el abuelo por qué decidió eso? ¿Por qué para sus nietas? ¿Cuál es la preferencia hacia sus nietas? Y él después nos explicó por qué iba a quedar esta propiedad para sus dos nietas. Él estuvo analizando, estuvo pensando y nos mencionó que esa casa iba a ser como un soporte, como una base, como un inicio. Si algo en la vida funcionaba mal con sus nietas, esa casa iba a ser como una base, como un soporte para iniciar una vez más en la vida. Refiriéndose a mí, a mi hermano y a los otros nietos, ustedes son varones. Si la vida les golpea, si les va mal, va a ser más difícil levantarse, va a ser más fácil iniciar una vez más en la vida, pero a una dama, a una mujer le cuesta más. Le cuesta más cuando hay golpes en la vida, cuando llegan aquellos días difíciles o las cosas salen mal. Para una dama, para una mujer es más complicado rehacer, empezar de nuevo. Así que esta casa va a ser para mis dos nietas. Y de esa manera fue que esa propiedad, esa casa de mi abuelo, se quedó para sus dos nietas.
Una de ellas es mi hermana y mi otra prima, la hija de mi tío. Previsiones, planes hacia el futuro, mirando qué va a pasar más adelante, qué es lo que va a suceder en el futuro. Esa fue la idea, el pensamiento, la visión que tenía mi abuelo con respecto a esa su casa. Y todos nosotros realizamos eso, ya pensando en el futuro, pensando en lo que va a pasar más adelante, hacemos previsiones y pensamos en algo que va a llegar a suceder. Aquí en Estados Unidos ya en los años 90 se hablaba de que LaGuardia iba a ser uno de los aeropuertos más congestionados y uno de los aeropuertos que necesitaba sí o sí remodelación, sí o sí necesitaba cambios. Y es por eso que LaGuardia en los años 2000 fue considerado como uno de los peores aeropuertos en el mundo para volar. Y eso con muchos años de anticipación ya se venía anticipando. Si ustedes no solucionan LaGuardia, si no hacen cambios en el aeropuerto de LaGuardia, no va a funcionar bien todo ese sistema. El aeropuerto se va a congestionar, las instalaciones son precarias, las cosas no van a marchar bien. Planes pensando en lo que va a suceder en el futuro. Si hablamos nosotros como familia espiritual, como iglesia adventista del séptimo día, ¿qué planes, qué previsiones estamos haciendo hacia el futuro? ¿Cómo estamos analizando como iglesia hispana de Queens lo que va a suceder de aquí a 10 años? ¿Qué nos va a pasar de aquí a 20 años? Como movimiento, como iglesia adventista del séptimo día mundial, ¿cuáles son los desafíos que tenemos hacia el futuro? ¿Cuáles son algunas de las cosas que estamos enfrentando ahora y que en 10 años, que en 15 años pueden ser desafíos duros, pueden ser momentos críticos en nuestro movimiento espiritual? Y hoy vamos a mencionar 5 aspectos que pueden golpear y son meritorios analizar de cómo nuestra iglesia enfrentará hacia el futuro. Uno de ellos es la autoridad de las Sagradas Escrituras. El día de hoy hay una corriente fuerte para desmerecer la autoridad de las Sagradas Escrituras. Cada vez más la Biblia, la palabra de Dios, es simplemente considerada como un libro de literatura, como una pieza de investigación judía. La palabra de Dios es considerado como un libro más, no es un libro espiritual. ¿Quién dice que ese libro fue escrito por Dios? ¿Quién dice que ese libro fue inspirado por Dios? ¿Quién dice que ese libro es realmente la palabra de Dios? Y constantemente la Biblia va sufriendo ataques. Y los ataques cada vez son más. Llegó un momento en la historia, ya en el año 1940, cuando los ataques a la Biblia eran fuertes y Dios permitió en el año 1947 que se descubran los rollos del Mar Muerto. En el año 1947 un grupo de pastores beduinos iban caminando y encontraron copias originales del registro de las Sagradas Escrituras. Y a esta copia se denominó los rollos del Mar Muerto, donde se encontró exactamente cómo los profetas, el Antiguo Testamento, porciones completas de cómo fue traducido. Y en la actualidad, cuando nos encontramos en este siglo, el pensamiento es que la Biblia ya es un libro antiguo, es un libro que no tiene fundamento. Recordemos lo que está escrito en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 15 en adelante, donde menciona de la siguiente manera: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. La palabra de Dios, las sagradas escrituras, fueron inspiradas por Dios. Es la revelación de Dios para sus hijos. Y mientras más vamos avanzando en la historia de la humanidad, la palabra de Dios cada vez va sufriendo más ataques. Diciendo, no, ese es un libro antiguo, es un libro de historietas, es un libro para contar a los niños. Y la palabra de Dios, mientras nos vamos aproximando más al final de la historia de la humanidad, los ataques serán mayores. Vámonos al punto número 2. Nuestra identidad como iglesia adventista del séptimo día. Nuestra identidad, ¿quiénes somos? ¿Será que nos distinguimos como iglesia adventista del séptimo día de las otras congregaciones o cada vez más nos parecemos a las otras denominaciones? ¿Será que como iglesia fiel y remanente de nuestro Padre mantenemos, predicamos y promovemos los principios por los cuales fuimos levantados por Dios, o cada vez nos asemejamos más a las denominaciones que hay alrededor nuestro? No debemos perder nuestra identidad de predicar el mensaje del tercer ángel, nuestra identidad de predicar sobre el día sábado, la identidad que tenemos de anunciar la pronta venida de Jesús. Y mientras exista esta corriente de decir, no, las iglesias, todas las iglesias deben unirse, todas las iglesias tienen la misma idea, el mismo pensamiento, como iglesia adventista del séptimo día tenemos una identidad, y esa identidad no la debemos perder. Otro aspecto importante, mirando hacia el futuro, ¿cuál es el rol del libro de Apocalipsis, el libro de Daniel? ¿Será que estamos predicando lo suficientemente sobre estos libros? La iglesia adventista del séptimo día en sus inicios predicaba, anunciaba la venida de Jesús. ¿Y cuándo fue la última vez que nosotros como iglesia, desde este lugar, predicamos sobre la venida de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que anunciamos desde este lugar que Cristo viene, de que ya el fin está cerca y se aproxima aquel gran día? Hay una corriente fuerte dentro de las iglesias evangélicas para decir que la segunda venida de Cristo es cuando tú lo aceptas en tu corazón. Cristo ya volvió si tú lo aceptas en tu corazón, y esa es la segunda venida. La segunda venida será algo literal, será algo real, y mientras más y continuamente prediquemos sobre el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, libros que traen la revelación de Dios para el futuro, y como está escrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 1 hasta el 3, donde menciona de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, hay bendición del cielo para aquella persona que estudia diligentemente lo que está escrito en Apocalipsis, lo que está escrito en el libro de Daniel. Bienaventurado aquel que entiende, que lee esta profecía, porque el tiempo se aproxima. Y ese día está llegando. Es por eso que como iglesia, que desde este púlpito continuamente se hable de la segunda venida de nuestro Maestro, porque el tiempo cada vez se aproxima más. Punto número 4. Actualmente existe una tendencia fuerte para aceptar la evolución
dentro del mundo cristiano. Y uno de los principales gestores fue el mismo Papa, cuando él afirmó que la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, es algo aceptable, es algo que no es descabellado, es algo que debemos creerlo. Fue el mismo Papa quien dijo: Dios no tiene una varita mágica, y es difícil creer que él fue haciendo como con una varita mágica. Hoy creo esto, mañana creo esto otro. Y existe una fuerte tendencia para enterrar lo que es la creación, y aún más existe un grupo de cristianos que afirman que del libro de Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11, eso es solamente una alegoría. Eso es como una historieta para contarle a tu nieto. Puedes contarle a tus hijos esa historieta de que si te portas mal va a venir mucha agua y te va a destruir, va a venir como un diluvio y eso acabará contigo. Si no haces las cosas bien, mira lo que pasó en esta historia. Déjame contarte la historia de la creación, meras alegorías, meras historietas, y cada vez ese movimiento va creciendo para decir de que el libro de Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11, son solamente alegorías. Eso no es revelación divina, eso no fue dado por Dios. Y ese movimiento evangélico va creciendo para decir: esto no es real, esto nunca existió. Imagínense entonces, ¿qué sería de nuestra fe si sacamos de la palabra de Dios Génesis del capítulo 1 al capítulo 11? No tendríamos el relato de la creación, no tendríamos lo que Dios instituyó en el matrimonio, no tendríamos sobre la familia, no tendríamos lo que instituyó sobre el día sábado, no tendríamos bastantes pilares de nuestra fe. Y ese ataque cada vez va creciendo, va creciendo. Es por eso que como iglesia debemos estar atentos. Cuando usted escucha que el mismo líder de la iglesia apostólica, católica, romana, hace estas declaraciones, esté usted atento, porque no es coincidencia, es algo que él lo hace, sabiendo, pensando bien lo que está diciendo. Decir que la creación es algo efímero y afirmar que la evolución es algo real es atacar la esencia de Dios. Es por eso que como iglesia el llamado está para estar atentos a todo lo que está pasando, a todas estas señales. Y para ir finalizando, ¿cuál es nuestra postura como iglesia adventista del séptimo día sobre los asuntos morales que enfrenta este mundo posmoderno? ¿Cómo nosotros como iglesia remanente, cómo es que vamos a lidiar con los temas relacionados con la comunidad LGBTQI? ¿Será que nosotros damos la debida atención a este tema o tratamos de evitar esa conversación? Tratamos de desviarnos de ese tema. ¿Será que como iglesia, como creyentes, tenemos una idea basada en la Biblia, en lo que está escrito en la palabra, o tratamos de evadir esa conversación? ¿Cómo estamos enfrentando este nuevo milenio, esta nueva época, con todas estas tendencias, con todos estos asuntos morales? ¿Será que estamos respondiendo con lo que está escrito en la palabra? O tal vez estamos buscando respuestas en otro lugar.
pensamientos humanos, filosofías humanas. ¿Cómo nosotros como iglesia estamos enfrentando esta situación? Hace un tiempo atrás estaba en Los Ángeles y un hermano de iglesia me mencionó, mire pastor, en la escuela a mi niño le están enseñando esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Mi niño solamente tiene 8 años y ya le enseñan esto. Le enseñan esto en la escuela. Él ni siquiera es un teenager, pero ya le enseñan esto. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia enfrentándonos, afrontando lo que hoy está pasando en nuestra sociedad? Y déjame finalizar de la siguiente manera. ¿Y te imaginas cómo va a ser de aquí a 15 años? ¿De aquí a 20 años? ¿Cuáles serán los enfrentamientos, los asuntos que tendremos que tratar mirando hacia adelante? Todo esto solamente me recuerda que el día se acerca, que el final se acerca, que estamos llegando a un punto, así como está escrito en la palabra: levanta tu cabeza, porque la redención está cerca. Levanta tu vista, mira para el cielo, que Jesús vuelve pronto. Como iglesia, estemos firmes en nuestros principios, en nuestras creencias, y que todos estos asuntos que hoy nos toca enfrentar solamente nos recuerden que el día se acerca, que Jesús vuelve pronto. Que Dios esté con nosotros en esta mañana. De nuestro pastor, queremos ahora ponernos de pie para cantar el himno 434, el himno 434. Si nuestra hermana Berta nos ayuda. Vamos a cambiarlo por el 423. Por favor, 423. Pertenezco a mi rey. Pertenezco a mi rey, hijo soy de su amor, y a sus regias moradas iré. Sus delicias sin fin revelóme el Señor, y un lugar con sus hijos tendré. Pertenezco a mi rey, hijo soy de su amor, a los suyos jamás olvidó. En su regia mansión he de ver al
En su regia mansión he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Pertenezco a mi Rey y no dudo jamás que reunidos los suyos serán en la acción celestial, que es morada de paz. No pasares jamás se hallarán. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, a los suyos jamás olvido. En su regia mansión he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Amén. Al mirar hacia el futuro, hacia adelante, mientras mayores desafíos existan, mientras la humanidad vaya hacia la perdición, oh Padre, como familia espiritual, queremos estar en tus manos. Queremos prepararnos para aquel glorioso día. Mientras existan todos estos ataques en contra de tu palabra, ataques hacia ti, oh Padre, ayúdanos a permanecer fieles hasta la muerte, porque así como está escrito, tú nos darás la recompensa final. Oh Padre, que tu iglesia aquí en Queens, la iglesia de Corona, sea una iglesia militante, una iglesia remanente que avanza firme hacia aquel gran día, llevando el estandarte de Cristo Jesús. Padre, estamos en tus manos. Tu futuro, nuestro futuro está en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.